Bendiciones, pueblo de Dios. Gusto de saludarles. Es domingo 25 de enero. Listos para iniciar otro estudio más de la lección de escuela sabática, titulado ahora Joel, un mensajero consagrado. Dejamos a Oseas y entramos a Joel. Quisiera, antes de avanzar, dar las gracias, como siempre, el que ustedes elijan este canal para edificar su vida y al mismo tiempo apoyar la obra que este ministerio hace. En la pantalla están las formas de cómo hoy pueden hacerlo nuevamente. Recuerden que los diezmos del Señor aquí se ocupan para predicar 24/7 por televisión y radio, en 4 canales que están rentados para eso, en señal abierta. Y para el mundo a través del internet. Lo hacemos por la página web en www.iglesiaadvenimiento.org. Pues ahí está lo que está saliendo en la televisión y lo que está saliendo por la radio. Usted puede también por ahí edificar su vida, y ya no digamos aquí por los canales de YouTube cuando le traemos este material. Gracias, hermanos, por su apoyo. Gracias por su ayuda. Gracias por aportar aquí diezmos, ofrendas, donaciones y primicias que permiten seguir adelante con la obra de Dios. Recuerde que todavía estamos en el mes de las primicias y usted todavía puede ser fiel con Dios en entregar esa primicia. Una joven me dijo: pastor, ¿cómo le hago? Después del sermón que prediqué sobre las primicias, ¿cómo le hago? Me dice, porque cuando llegó el momento de darlo, no lo di. Me gasté parte de esa primicia. ¿Será, dice, que en el siguiente pago del mes yo puedo reivindicarme? Por supuesto, le digo, claro que lo puedes hacer. Solo habla con Dios y dile: no tenía conciencia de lo que representaba esto y no lo pude hacer, pero ahora que me has hablado y que he entendido, quiero hacerlo y aquí está, Señor. Así que algunos lo hacen todavía a mediados de mes o a final de mes, se ponen a cuentas con Dios. Y hubieron en este año hermanos que todavía en febrero las estaban dando. Y hubieron hermanos que cuando agarraron un nuevo trabajo, del nuevo trabajo que agarraron, el primer cheque lo entregaron completo como la primicia para Dios de ese nuevo trabajo. Cada quien actúa de acuerdo a su fe. Esto no es, como dije en mi sermón, esto no es manipulación divina, ni es teología de la prosperidad. Esto es, hermanos, orden de prioridades. Esto es consagración y gloria a Dios con lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha dado. Así que, si usted quiere hoy ser fiel con Dios, esta semana, aquí está para aportar diezmos, ofrendas, donaciones especiales o primicias del Señor. Tome nota de la pantalla, pero tome nota del número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029, porque de cualquier parte del mundo se pueden unir con nosotros en esta obra. Gracias, Dios les bendiga. Y ahora que Amy Dimas nos comparta el versículo de memoria de hoy, domingo 25 de enero. Adelante, Amy. Claro que sí, el primer versículo para memorizar de la semana de hoy, domingo 25 de enero, es Salmo 62:8, y dice: Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio, Selah. Lo leo otra vez, dice: Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio, Selah. Y este ha sido el versículo del día de hoy, y les hacemos la invitación a podérselo aprender y así poder meditar en él y estudiarlo y repasarlo durante nuestro día y así avanzar en la memorización de la Biblia. Que el Señor les bendiga en este día. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, quiero que mi invitado, mi hermano Ramsés Ágreda, el que ya ustedes conocen, le salude porque está listo para ayudarme otra vez con el estudio de la lección. Hermano Ramsés, adelante. Muchas gracias, pastor, y de verdad yo me uno también a este llamado, como usted siempre lo ha dicho, a través de que nosotros aportemos, ¿verdad? Que todos aporten con sus diezmos, ofrendas y donaciones para que este ministerio, Iglesia Advenimiento, pueda seguir haciendo la obra que ha estado haciendo por mucho tiempo. Especialmente, hermanos, esta obra de
atender a los enfermos, esta obra que también de transmitir este último mensaje de amonestación a través de los 4 canales de televisión y la radio, y ese puesto de avanzada, ese puesto que va a ser tanto para atender enfermos como para como una escuela para misioneros. También, hermanos, esta obra necesita mucho dinero, así que les invitamos para que ustedes también nos apoyen con sus diezmos, ofrendas y donaciones. Y también en esta semana tenemos realmente vamos a comenzar toda esta semana hablando sobre el profeta Joel. Un profeta, como lo dice el título de la lección, un mensajero consagrado. Así que no se lo pierdan. Toda esta semana vamos a estar hablando de este profeta Joel. Muy interesante cómo este profeta nos habla a través de su libro de profecías, considerado como un profeta menor, pero no menor en importancia, sino menor porque fueron profetas que escribieron poco en comparación a los profetas mayores. Así que, hermanos, no se lo pierdan. Y también siempre les exhorto a aquellos hermanos y amigos que nos visitan por primera vez en nuestras redes sociales, por favor, suscríbanse. Aquellos que no se han suscrito a las redes sociales de la Iglesia Advenimiento, suscríbanse a los canales de YouTube. Suscríbanse y pónganle la campanita para que ustedes puedan recibir notificaciones cada vez que entramos en una transmisión o se sube un video, para que ustedes lo puedan ver y así ustedes lo puedan promocionar y esto puedan verlo muchas almas más alrededor del mundo. Así que, hermanos y amigos, antes de comenzar, vamos entonces a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Oremos. Amante Padre que mora en los cielos, Señor, te damos gracias por este privilegio que tenemos de presentar tu palabra a través de estas escuelas sabáticas. Gracias, Señor, porque queremos ser instrumento en tus manos, que seas tú el que nos dirijas, que seas tú el que hables a través de nosotros. Te rogamos, Señor, que tú seas nuestro maestro y que tú dirijas la conducción de esta lección del día de hoy y que muchas almas puedan ser grandemente bendecidas a través del estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de participar en la obra que tú nos has dejado a cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano Ramsés, ¿cuál es el primer mensaje que nos da el profeta Joel en ese versículo de memoria asignado para hoy? Bien, pastor, el versículo de memoria para toda esta semana se encuentra en Joel capítulo 2, versículo 15, que dice así: Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Dice este versículo de Joel capítulo 2, versículo 15. Interesante. Fíjense bien, hermanos, cuál es la orden que nos da el Señor a través de este profeta, ¿verdad? Tocad trompeta en Sión. ¿Qué significa tocar trompeta en Sión? Hermanos, dar un sonido certero a la trompeta. ¿Y cómo podemos darle un sonido certero a las trompetas? Es a través, hermanos, de predicar el último mensaje de misericordia al mundo. Dios nos ha dejado a nosotros un precioso mensaje. Estamos hablando, por supuesto, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Esa es la responsabilidad que nosotros como pueblo tenemos. Y por lo tanto tenemos que dar un sonido certero. Cuando habla de sonido certero es que tenemos que proclamar este mensaje, hermanos, con gran poder. Es decir, proclamarlo de acuerdo a un así dice Jehová. No de acuerdo a mis propias ideas, porque hay muchas personas que han malinterpretado la palabra de Dios. Y por eso dice claramente aquí, tocad trompeta en Sión. Dice también, proclamad ayuno. O sea, en otras palabras, el profeta Joel nos manda que estemos inclusive en oración, en ayuno, clamando al Señor para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos use como sus instrumentos para dar este último mensaje o este llamado al mundo. Por eso dice que aquí también finalmente dice convocad asamblea. O sea, el Señor quiere que nosotros nos congreguemos, que asistamos a las reuniones de la iglesia, que no dejemos de hacerlo, porque los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos solemnes, hermanos. Estamos ya para que se termine la gracia, falta poco tiempo para nuestro comandante,
en jefe, nuestro Salvador Cristo Jesús, venga en las nubes de los cielos a buscar a su pueblo. Hermanos y hermanas, cuando Dios toca la trompeta, no es para asustar, sino para despertar. Y en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, cuando el pueblo está adormecido, en estos tiempos, cuando la iglesia pareciera dormida, oh mis hermanos, el Señor suena la trompeta. Es interesante que la trompeta en los tiempos bíblicos no era un instrumento musical común, sino una señal de alarma espiritual. Se tocaba para advertir del peligro inminente, para convocar al pueblo y para llamar a la guerra, o inclusive para llamar al arrepentimiento. ¿A dónde debe tocarse la trompeta? En Sión. Sión, hermanos, representa el centro espiritual del pueblo. Sión representa el lugar donde Dios gobierna, es decir, el santuario. Hermanos, Dios está llamando a todos, no a unos pocos, a todos los está llamando desde el centro de adoración del santuario celestial ahora. A manera de trompeta diciendo, temed a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Hermanos, desde el santuario viene ese mensaje a manera de trompeta para que el mundo lo escuche. Pero es interesante cómo el pueblo debe de reaccionar a ese llamado de juicio. En los días de Joel, ante el juicio inminente que le venía a Israel, el pueblo debía reaccionar ayunando, hermanos, ayunando. Nosotros en la Iglesia Advenimiento invitamos a los hermanos a que cada tercer sábado del mes nos congreguemos para ayunar. Algunos ven eso para criticarlo. Qué triste. Y dicen, no, que eso no es bueno hacerlo porque el sábado no se debe ayunar. Y sacan una cita del conflicto de los siglos ahí fuera de contexto. Si Jesús ayunó 40 días y 40 noches, ¿cuántos sábados hubieron allí? ¿O me vas a decir que en los 40 días de ayuno de Jesús, los sábados él comía? Jesús ayunó en sábado. Claro, cuando empezó el ministerio. Allí no se ve que esté ayunando, pero él ayunó en sus 40 días de ayuno en sábado. Moisés también ayunó en sábado. Yo tengo citas del Espíritu de Profecía donde le manda Elena White, dice que ellos, los pioneros, algunos sábados se congregaron para ayunar. Así que no agarremos una cita del conflicto de los siglos para venir a echar por tierra el mandato de Dios de ayunar como pueblo. Cuando en la Iglesia de Advenimiento convocamos al pueblo a ayunar en sábado, es porque estamos buscando, hermanos y hermanas, arrepentirnos del pecado corporativo que tenemos como iglesia. El ayuno de Joel era un ayuno para humillarse delante de Dios, para depender completamente de Dios, para reconocer, hermanos, el pecado. Oh, hermanos, el ayuno que Joel convocó no era privado, ni era opcional, era público, era colectivo, porque era un pecado corporativo el que había que confesar. Yo sé que las invitaciones que se hacen hoy a las iglesias son unos poquitos los que responden. En la misma iglesia de Advenimiento son pocos los que responden. Algunos no ven el significado del ayuno. Si tan solo lo entendieran, todos participaran. Pero hermanos y hermanas, no entienden algunos
que cuando como iglesia nos hemos apartado del Señor, es bueno venir arrepentidos a Él. Yo quisiera aprovechar este momento para decir a los hermanos de la Iglesia Advenimiento, volvamos a los días de ayuno, hermanos. Volvamos a los días de ayuno, buscando el arrepentimiento, humillándonos delante de Dios, reconociendo los pecados que como iglesia podamos estar teniendo y a manera individual. Por es que la primera reflexión que hacemos en el día de ayuno que hace la Iglesia de Advenimiento es sobre la confesión del pecado. Después de que el culto divino termina, nos quedamos toda la tarde, los que estamos ayunando, nos quedamos hasta la hora que hemos decidido, que es la puesta del sol, cuando los días son cortos, y cuando los días son largos, hasta las 6 de la tarde. Cuando los días son cortos, el ayuno lo empezamos a la puesta del sol del viernes y termina la puesta del sol del sábado. Cuando los días son largos, comenzamos el ayuno a las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado. Pero después del culto divino nos quedamos como iglesia. Y lo primero que hacemos es confesar nuestros pecados a Dios. Tenemos una reflexión sobre lo que representa la confesión del pecado, sobre lo que representa la humillación delante de Dios, y después cada uno a confesar su pecado, a ponerse a cuenta. Y de ahí seguimos meditando en la palabra y orando por las diferentes necesidades. Hermanos, esto debe hacerse de cara al juicio. Joel está convocando al pueblo a ayunar porque el juicio ya lo tienen encima. Desde el santuario dice ahora, a manera de trompeta, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Oh, mis hermanos, estamos viviendo en el día de la expiación. En el día de la expiación allá en el pueblo de Israel, el pueblo era convocado a través de la trompeta para ayunar, para humillarse delante de Dios. Hermanos, el Señor nos está llamando. El Señor nos está advirtiendo que busquemos el arrepentimiento. Dios no desea destruir. No, mis hermanos. Él quiere detener el juicio mediante el arrepentimiento. Por eso primero llama, pero Él espera respuesta. Oh, hermanos, Joel 2:15, que va a salir el miércoles otra vez, es un modelo para el pueblo de Dios hoy, antes de la venida del Señor, antes del juicio definitivo, antes de la restauración plena. Dios sigue llamando a un ayuno genuino, a un arrepentimiento sincero y a una unidad en el pueblo. Hay que volver a Dios, mis hermanos. Ese es el llamado del versículo de memoria. ¿Qué es el don de profecía en la siguiente cita, hermano Ramsés? Bien, pastor, dice lo siguiente en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 404. Dice lo siguiente: la columna de nube, que significa ira y terror para el transgresor de la ley de Dios, será luz, misericordia y liberación para los que hayan obedecido sus mandamientos. Interesante. Cuando hablamos de la columna de nube y la columna de fuego, esto me hace recordar lo que el pueblo de Israel vivió una vez que ellos salieron de Egipto con mano dura, ¿verdad? Y estamos hablando cuando cayeron las 10 plagas sobre Egipto. Y en la última plaga fue que fue liberado el pueblo de Israel para que fuesen a adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra en el desierto. Pero miren, hermanos, en ese desierto cómo fue conducido el pueblo de Israel. Dice claramente en Éxodo capítulo 13, dice lo siguiente, los versos 21 y 22, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Fíjense que esa columna de nubes los protegía del sol abrasador que había en ese desierto de día. Pero de noche, como no había ninguna luz en ese lugar, servía de iluminación para el pueblo de Dios. Fíjense, hermanos, la misericordia de Dios. Pero esa misma columna de nube y fuego, como lo dice aquí esta cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 404, dice claramente que la columna de nube
significaba o significa ira y terror. ¿Para quiénes? Para el transgresor, es decir, para el pecador que no se arrepiente, o para el rebelde, para el que no quiere reconocer sus pecados, ¿verdad? El transgresor de la ley de Dios. Pero dice que será luz, misericordia y liberación para quienes, para los que hayan obedecido sus mandamientos. Hermanos, asimismo, más adelante lo vamos a hablar, por supuesto, en el estudio de este profeta Joel. Vamos a ver claramente cómo habla del día grande y terrible de Jehová. O sea, ¿para quiénes va a ser el día grande y terrible de Jehová? Para los transgresores de la ley, para aquellos que no se arrepintieron. Pero va a ser el día grande y maravilloso para quienes, para el pueblo que esperó en Jehová, para el pueblo que guardó los mandamientos de Dios, para ese pueblo obediente. Va a ser un día de grandes bendiciones cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Pero retrocediendo en el tiempo, porque hemos estado reflexionando en un versículo, adelantándonos, porque el miércoles va a volver a salir, porque eso es lo que puso el autor como versículo de memoria. Nosotros vamos ahora a mirar en el capítulo 1, versículo 10 al 12, sobre qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, para que Joel trajera ese mensaje de tocar trompeta en Sión y pregonar ayuno y amar a la congregación. Y vamos a mirar esto que estaba pasando y vamos a ver cómo esto, hermanos, se aplica al futuro. Por eso el autor le pone aplicado al futuro. Esto que estaba sucediendo con el pueblo de Dios de antaño. Hermano Ramsés, según los versículos que vienen a continuación, ¿qué catástrofe describe el profeta Joel y cómo se relaciona a un evento que aún es futuro? Bien, pastor, interesante, ¿no? Para ello vamos entonces a responder esta pregunta leyendo el libro del profeta Joel, Joel capítulo 1, versículos del 10 al 12, y luego usted lee de los versículos del 17 al 20, y yo finalizo con Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9. Pero bueno, leyendo Joel capítulo 1, versículos del 10 al 12, dice lo siguiente: el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Interesantes versículos, como lo dice aquí el profeta Joel en este capítulo 1, los versículos del 10 al 12, como hemos leído. O sea, en otras palabras, hermanos, cuando nosotros estudiamos el libro del profeta Joel, o sea, este libro se centra en una crisis nacional provocada por una devastadora plaga de langostas que arrasa completamente la economía agrícola de Judá. Ahora, Joel usa este desastre de la nación, pues, de Judá, ¿verdad?, como símbolo y advertencia espiritual, apuntando al día de Jehová, un tiempo de juicio, pero también un llamado al arrepentimiento. Interesante. O sea, que estamos viendo aquí en este primer capítulo, cuando uno lee este libro del profeta Joel, tiene como subtítulo en algunas Biblias: devastación de la tierra por la langosta. Ahora, ¿por qué pasa esto, o por qué esto sucede o sucedió en los tiempos del pueblo judío? Hermanos, porque ellos estaban en transgresión. Ese pueblo estaba un pueblo rebelde, como siempre hemos estudiado en la mayoría de las lecciones. Hermanos, ¿cuál ha sido siempre el problema del pueblo escogido de Dios? Ese pueblo profeso. Siempre el problema ha sido el mismo. Ha sido la desobediencia, ha sido la rebeldía, ha sido el no querer someterse a lo que Dios dice en su palabra.
Pero el Señor no es que castiga de buenas a primeras. El Señor le da tiempo para que su pueblo se arrepienta. Pero hermanos, tristemente vemos claramente aquí que llega el día en que el Señor tiene que castigar a su pueblo. Hermanos, porque Dios castiga. Hay algunos hermanos que dicen, no, pero es que Dios no castiga porque Dios es muy amoroso. No, en la Biblia hay más de 100 versículos donde dice que Dios castiga a su pueblo. Es como el padre amante que castiga a ese hijo rebelde. ¿Para qué? Hermanos, porque lo ama. Porque así como el padre que ama a su hijo lo castiga, así mismo Dios que nos ama a nosotros también nos castiga. ¿Para qué? Para que procedamos al arrepentimiento. Pero fíjense que este castigo que está hablando aquí es un castigo redentivo. Pero más adelante vamos a ver cómo este castigo va a ser cuando caigan las 7 postreras plagas, que ya se haya cerrado la gracia y se haya decidido el destino de cada ser humano. Ahí sí va a ser un castigo destructivo. Hermanos, por eso es que el Señor nos está advirtiendo a través de los profetas, porque todo lo que se escribió, recuerden esto, hermanos, todo lo que se escribió, lo que los profetas mayores y menores escribieron, para nosotros también lo escribieron, para los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Los versículos 17 al 20 siguen diciendo: el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Hermanos y hermanas, Joel está describiendo una devastación total de la tierra, provocada, como ustedes pueden ver aquí, por una combinación de plaga, sequía y juicio divino. Pero hermanos, esto no es solo una crisis agrícola. Esto es una crisis espiritual, mis hermanos. La tierra está herida, según la descripción que hemos leído. Todo está echado a perder. Se secó el mosto, se perdió el aceite, ha perecido el gozo, hay desorden, porque el grano se ha podrido, los graneros han sido destruidos, y lo único que queda es clamar. Nosotros vemos aquí que el profeta dice: a ti, oh Jehová, clamaré. Y esto lo que nos dice es que en medio del juicio, hermanos, Dios quiere que la gente se arrepienta. ¿Saben, hermanos, que aún en el juicio, Dios permite que la crisis empuje a la gente al arrepentimiento? ¿Por qué cree usted que vino el COVID? Dios no mandó el COVID, pero no evitó que viniera el COVID. ¿Por qué cree usted que estamos mirando tantas cosas ahora en el mundo? Injusticias, donde hasta los hijos de Dios nos vemos afectados y nos podemos inclusive ver afectados los que no han sido todavía. ¿Por qué? ¿Usted cree que Dios manda las desgracias? No. ¿Pero por qué no las evita? Porque Él, hermanos, quiere despertarnos. Él no evita que lleguen las desgracias para que su pueblo despierte. Dios en medio de la crisis nos empuja al arrepentimiento. Mire lo que hace Joel aquí. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego ha consumido los pastos del desierto, y la llama ha abrazado todos los árboles del campo. Las bestias del campo también bramarán a ti, oh mis hermanos. Hasta los animales gimen, dice el profeta, mostrando que el pecado humano le ha afectado también a ellos. Hermanos, en Joel, la sequía que vemos
no es un accidente climático, no, hermanos, no es crisis climática, no, es crisis espiritual. Sí, hay crisis climática, no la vamos a negar, pero el fondo de todo es la crisis espiritual. Y Dios quiere a través de este mensaje que nosotros entendamos cuál es el propósito de la crisis. Estos textos nos enseñan que Dios avisa antes de juzgar y que la creación habla cuando el hombre no escucha. Los terremotos, los huracanes, los tornados. Hermanos y hermanas, es la creación hablando cuando el hombre no escucha. Los incendios. El mayor peligro, hermanos, no es el castigo, sino ese corazón del hombre que ya no quiere arrepentirse. Y aquí nosotros vemos que el Señor está buscando que su pueblo vuelva a Él. Joel revela el juicio que busca despertar. Pero Apocalipsis, hermano Rancés, ¿qué dice? Porque nosotros vemos que estas catástrofes, como ya hemos leído, aparecen nuevamente en el futuro, ¿no es cierto? Sí, pastor, así mismo es. Apocalipsis capítulo 16, que es el capítulo del derramamiento de las 7 posteriores plagas, que esto va a ocurrir, por supuesto, en el contexto de cuando ya se cierre la gracia, que ya no va a haber intercesor en el cielo por los hombres. En ese momento, cuando ya no hay intercesor, en el santuario celestial, lugar santísimo, cuando Cristo se levante, como lo dice Daniel capítulo 12, versículo 1, que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces, que sigue diciendo el profeta Daniel, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces, a partir de ese momento, cuando ya Cristo se levante de la intercesión, se cierra la gracia y empieza la caída de las 7 posteriores plagas. Dentro de esas 7 posteriores plagas, que es lo que nos menciona el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, en los versículos 8 y 9 nos habla de la 4ª plaga. Escuchen bien lo que dicen estos versículos. El 4º ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Mis hermanos, cuando nosotros vemos este relato que nos dice este verso 9, que dice que a pesar de que fue una plaga grande, imagínense ustedes, hermanos, que dice el don profético, que el sol va a calentar 7 veces más. Imagínense ustedes, hermanos, si ahora mismo, estos calores que hay ahora cuando viene el verano, que a veces uno ni soporta el calor, ¿cómo será si el sol aumentara su temperatura 7 veces? Es decir, la temperatura que nosotros se registra en los meses de verano, ¿ustedes se imaginan que esa temperatura aumente 7, se multiplique por 7? ¿Cómo será entonces? ¿Puede vivir ser humano sobre esta tierra? Imposible, hermano. Nos quemaríamos. Por eso dice aquí claramente que los hombres se quemaron, ¿verdad? Como lo dice y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Es decir, no hubo arrepentimiento. Ahora, aquí está hablando precisamente de estos castigos destructivos. O sea, estos son castigos que tienen como consecuencia la destrucción, ¿verdad?, de los impíos. Pero fíjense, y dice, y blasfemaron el nombre de Dios. Es decir, no hubo arrepentimiento. Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Hermanos, así mismo va a ocurrir, tristemente. Hermanos, por eso es que ahora mismo, cuando el Señor permite que suceda una desgracia en medio de su pueblo, es para que su pueblo abra los ojos, para que despierte, para que proclamen ayuno, convocar asamblea, es decir, para que nos reunamos, para orar, para arrepentirnos de nuestros pecados, para clamar al Señor por misericordia.
Hermano, este es el tiempo. Este es el tiempo que estos castigos se pueden revertir después que el Señor castiga. ¿Qué es lo que viene? Viene la bendición cuando está presente el arrepentimiento. Pero hay muchos tristemente que no se van a arrepentir y van a seguir su vida de transgresión constantemente hasta que se cierre la gracia para el mundo entero. Y ahí es que van a venir estas graves consecuencias que va a vivir la tierra. Pero interesante, pastor, todo lo que estamos viendo aquí, como este profeta Joel, toda su profecía, a pesar de que él se refiere a una calamidad que hubo en los tiempos, o sea, sobre la nación judía, sin embargo, esto tiene mucha aplicación para nosotros, para nuestro tiempo, para los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Antes de ver lo que el espíritu de profecía dice, quiero hacer una comparación de los dos juicios, tanto el de Joel como el de Apocalipsis. El de Joel es un juicio local y correctivo. El de Apocalipsis es el juicio final y definitivo. El juicio de Joel, que es a través de la sequía que Dios ha permitido que llegue, es para llamar al arrepentimiento. En el juicio final, el calor extremo endurece el corazón y ya no produce arrepentimiento. En el juicio de Joel, el clamor aún es posible. En el juicio de Apocalipsis, hermanos, ya no hay arrepentimiento, valga la redundancia. Es interesante que en el juicio de Joel, la misericordia está mezclada con el juicio. Pero en el juicio de Apocalipsis es sin mezcla de misericordia. Así que Joel muestra el propósito del juicio, que es restaurar. Mientras que Apocalipsis muestra el resultado de rechazar ese propósito. Por eso ahora quiero invitarte para que busques la restauración antes que sea demasiado tarde. El Señor te está llamando, hermano, hermana, a dejar esa vida de mediocridad espiritual, esa vida de indiferencia, esa vida alejada de Dios, esa vida donde ya no hay oración, ya no hay estudio de la Biblia, esa vida donde te deleitas solamente en el placer, en lo mundanal, en el pecado. El Señor te está invitando ahora, deja esa vida, deja esa vida. La trompeta está sonando, advirtiendo que la hora del juicio ha llegado. Y por lo tanto hay que temer a Dios, hay que reverenciarlo en nuestra vida y hay que darle gloria. Hermanos y hermanas, antes que el juicio definitivo llegue, en este juicio investigador en el que estamos, procedamos al arrepentimiento. Que las crisis que están pasando, las cosas terribles que vemos y que todavía vamos a ver, hermanos, nos lancen, nos empujen al arrepentimiento y a la consagración con nuestro Dios. En la cita que viene a continuación, vamos nosotros todavía a mirar lo que el espíritu de profecía dice al respecto. Hermano Ramsés, si gustas, te lees el primer párrafo tú y tu servidor el segundo, y al final tú cierras con un comentario, yo le agrego un poquito ahí y terminamos. ¿Qué te parece? Así es, pastor. Dice el don profético en el conflicto de los siglos, la página 612, dice lo siguiente. En la cuarta plaga se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el grande calor, como lo dice Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9. Los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo. El campo fue destruido, se enlutó la tierra, porque se perdió la mies del campo. Se secaron todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de sus terrones, los bastimentos fueron asolados. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. Se secaron los arroyos de las aguas,
y fuego consumió las praderías del desierto. Y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar echados serán en silencio. Sigue diciendo el don profético: estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serán enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa. Pero en el juicio final, la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. En aquel día, multitudes enteras invocarán la protección de la misericordia divina que por tanto tiempo despreciaron. Así cierra, hermanos, la cita que mi hermano Rancés comenzó leyendo, como es la del conflicto de los siglos, página 612. ¿Qué te parece, hermano Rancés, cómo el espíritu de profecía en esta cita viene a respaldar todo lo que ya leímos de Joel y explicamos? Claro que sí, pastor. Aquí podemos ver claramente cómo, como usted lo decía, pues, o como lo hemos estado diciendo en esta lección del día de hoy, cómo los juicios de Joel, ¿verdad? Fueron juicios de misericordia, fueron juicios para inducir al pueblo al arrepentimiento. Pero fíjense, hermanos, cómo esta cita habla claramente que los juicios que van a caer cuando caigan las 7 postreras plagas van a ser juicios destructivos. Pero fíjense, hay un detalle muy importante. Dice claramente que estas plagas no serán universales. Ustedes se imaginan que si estas plagas cayeran en todo el globo terráqueo, ¿qué pasaría? Dice aquí, pues de lo contrario, los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Es decir, no quedaría ser humano sobre este planeta Tierra. Por eso, hermano, pero van a ser los azotes más terribles que caerán en la tierra en el momento en que se cierre la gracia. ¿Por qué? Porque, hermano, ya Miguel se ha levantado. O sea, Miguel se ha levantado, o sea, nuestro intercesor Cristo Jesús se ha levantado del juicio. Es decir, en este mismo momento, hermano, tenemos que agradecerle al Señor de que Cristo está ahora mismo en el santuario celestial, lugar santísimo, intercediendo por cada uno de nosotros y presentando ante el Padre su preciosa sangre, diciendo: Padre, dale un tiempo más a este hijo tuyo. Yo morí por él, yo ofrecí mi sangre, aquí está mi sangre por él, dale un tiempo más para que se arrepienta. Hermanos, eso es lo que ahora mismo está haciendo el Señor Jesucristo por ti, mi querido hermano, y por mí, por todos nosotros, ahora en este mismo momento. Ahora, ¿vamos nosotros a despreciar esta oportunidad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? Que el Señor nos está dando tiempo para que nos arrepintamos. Pero tenemos que estar dispuestos al arrepentimiento, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Tenemos que estar dispuestos a proceder al arrepentimiento. Si nosotros no tenemos esa, o sea, si no queremos arrepentirnos, si todavía seguimos en nuestra rebeldía, ¿qué va a pasar? Hermanos, va a llegar el día en que van a caer las 7 postreras plagas, hermanos, y ya no va a haber clamor, porque ya no hay quien interceda por nosotros en el lugar santísimo, porque Miguel ya se ha levantado y ya no hay sangre expiatoria que te pueda expiar tus pecados, porque ya se cerró la gracia, ya cada caso ha sido decidido para siempre. Hermanos, estamos viviendo en tiempos solemnes. Esto es un llamado, así como lo dice el título de esta lección, aplicado al futuro. Es decir, este llamado que hace el profeta Joel es para nosotros, es un llamado de misericordia que el Señor nos está haciendo a nosotros, hermanos. Por eso, ahora es el tiempo de arrepentirnos. No lo dejemos para lo último, porque después sería demasiado tarde. Me llamó la atención, hermanos, en este estudio, cómo se hizo énfasis en lo que estaba seco, en el juicio que estaba experimentando el pueblo de Dios en los días de Joel. Me llamó la atención que dice que se secó el mosto, que la vid se secó también,
que los árboles del campo se secaron y que también el trigo se secó. Hermano, hermana, yo te pregunto, ¿qué es lo que está seco en tu vida? ¿Qué es lo que está seco en nuestra vida, hermanos? ¿Qué es lo que está seco en nuestra vida que nos debería de llevar a clamar a Dios? Porque en el mensaje de Joel, lo que estaba seco, la sequía que había por todas partes y que había traído muerte, escasez, lo llevó a clamar. Hay momentos, hermanos, en la vida que Dios permite la escasez. No tienes trabajo. El dinero no te alcanza. Estás enfermo. Hay pruebas. Hermano, hermana, Dios ha permitido esas cosas, pero no las ha permitido para destruirte, sino para restaurarte, para que tú busques de Dios, para que tú te arrepientas, para que tú clames a Él. Revisa qué está seco en tu vida, hermano, hermana, qué se ha secado en tu vida. Oh, hermanos, este no es el tiempo para andar ahí uno con resentimientos y para andar uno ahí guardando cositas en el corazón como que fuera un niño espiritual todavía, sintiendo cosas con alguien y por eso ya. No, hermanos, este no es el tiempo para eso. Revisemos qué es lo que se ha secado en nosotros. Busquemos a Dios, hermanos. No esperemos a que otra cosa peor pueda venir. Busquemos a Dios. Basta con lo que está pasando, hermanos. Busquemos a Dios. Arrepintámonos. Digámosle al Señor que nos restaure espiritualmente. Ese es el mensaje, hermanos. No esperemos a que llegue el juicio definitivo cuando las plagas caigan. Porque cuando las plagas caigan, la puerta de la gracia se habrá cerrado. Hoy es el tiempo. Como dijo el apóstol Pablo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Quién quiere arrepentirse hoy? ¿Quién quiere de los que me está escuchando, de los que me está mirando? ¿Quién quiere hoy arrepentirse? ¿Quién quiere hoy caer de rodillas ante los pies de Cristo y decirle, Señor, perdóname? Señor, se ha secado mi vida espiritual. He perdido el gozo. He llegado a un punto donde perdí el gozo, perdí la fe, porque perdí la conexión. Perdóname, Señor, restaura mi vida espiritual. ¿Quién quiere ser hoy el primero en decirle eso? Como dijo el apóstol Pablo, de los pecadores yo soy el primero, así que yo, hermanos, yo se lo voy a decir. Pero quiero invitarle a usted a que si quiere hacerlo, lo haga. Usted, amable televidente, usted, hermano, que va manejando un automóvil, oyendo la radio, quiero invitarle a que se una a mí en esta oración de entrega, de arrepentimiento, de reconocimiento del pecado que voy a hacer, porque estamos, hermanos, viviendo en un tiempo de juicio. Y lo que está pasando alrededor es la trompeta sonando, indicándonos que el tiempo se acaba. Así que lo invito para que oremos en esta hora. Padre Celestial, gracias, Señor, por el llamado que nos hace. Gracias porque a través del juicio que estaba experimentando el pueblo de Dios en los días de Joel, usted nos dice a nosotros también lo que debe provocar el juicio que está sucediendo en este momento en el cielo. Debe provocar un arrepentimiento genuino, una entrega, un abandono del pecado, un clamor por restauración espiritual. Señor, en esta hora queremos pedirle que nos perdone nuestra frialdad, que nos perdone nuestra tibieza, que nos perdone nuestra indiferencia, que nos perdone, oh Señor, que ni siquiera ayunar queremos para buscar de verdad esa conexión con usted. Perdónenos, Señor. Perdónenos las veces que no hemos orado, no hemos estudiado la Biblia.
Hemos andado más allí oyendo música mundana que música cristiana. Perdónenos, Padre, por inclusive ya ni siquiera congregarnos los que pueden y ni siquiera conectarnos en nuestros hogares con un servicio que adore a usted en espíritu y en verdad. Perdónenos, Señor, porque nos hemos alejado de usted. Padre, hoy hemos escuchado el llamado. La trompeta ha sonado. Usted nos ha empujado al arrepentimiento con todo lo que está pasando y nosotros no hemos querido. Perdónenos, Señor. Pero aquí estamos. Gracias porque su Espíritu Santo nos ha hablado, porque nos ha hecho sentir todavía que es tiempo de arreglarnos con usted. Padre, le rogamos que nos cubra con su manto de justicia. Por favor, que su justicia no sea imputada, no sea acreditada de manera que nos mire como si nunca hubiéramos pecado. Señor, concédanos hoy el privilegio de quedar reconciliados con usted. Lo creemos y lo damos por hecho que así es, porque tenemos todavía fe en que usted es bueno y es galardonador de los que le buscan. Así que en sus manos quedamos y confiamos en que a partir de ahora hemos sido restaurados por su gracia. Se lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.